Hola a todos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este webinar número 28 que estamos haciendo desde el año 2020. Mi nombre es Claudio Morales, yo soy uno de los socios fundadores de NetGo. Estoy muy contento de presentar al webinar de hoy a Cristian González, quien va a ser el expositor. Él es gerente general de NetGo, e ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con magíster en la misma universidad. Nosotros hemos hecho, como les comentaba, 27 webinars hasta ahora, de los cuales han sido 4 de todo el tema del fin de la LIBOR, gestión de riesgo de las empresas, 7, financiamiento 3, inflación y tasas de interés 3 más, hedge accounting 5, IRS 2 y cross currency swap 2. Es decir, estamos muy metidos en todo lo que es derivado, desde la estrategia de cobertura con derivados hasta el uso de los derivados, ¿no es cierto?, desde el punto de vista y la contabilización de los mismos, ¿no? Bajo IFRS, tanto como hedge accounting como de inversión, y ese es como nuestro fuerte, ¿no? Así que estamos muy contentos de poder tener un primer seminario de opciones en Chile, el segundo de opciones que hacemos, el otro lo hicimos, perdón, la semana pasada en Colombia, tuvo bastante buen rating y esperamos que sea de su interés. También les quiero pedir que las preguntas que tengan las escriban en Q&A o preguntas y respuestas, más que en el chat del webinar, porque ahí, ¿no es cierto?, nosotros vamos llevando el track record de todo lo que van preguntando, el interés que surja. Y desde ya les pido que vayan pensando, ¿no es cierto?, nuestro segundo webinar de opciones que hagamos en Chile, tanto en Chile como en Colombia, si les interesaría más que fuera de opciones más avanzadas que las que vamos a ver hoy día, estrategia con opciones con Zero Cost Collars o con kickoff, precios de kickoff, en fin, estrategias combinadas. ¿O les interesaría más ver contabilidad de cobertura y contabilidad con opciones? ¿Mm? O una mezcla de ambas. Así que ahí nos van poniendo lo que van necesitando, lo que se les va ocurriendo. Así que, sin más, los dejo con Cristian González. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Claudio. Bueno, eh, me sumo al agradecimiento de Claudio respecto a la asistencia que ha tenido estos webinars. Nos hacíamos webinar desde finales del año pasado y hoy día finalmente retomamos para Chile porque, como dijo Claudio, en Colombia partimos la semana pasada con una muy buena asistencia a este webinar que es de opciones. Primera vez que hablamos de opciones, siempre habíamos hablado de otros derivados como los forward y los swaps, y una de esas razones, bueno, va a ser motivo del webinar en sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hablar en el webinar? Bueno, vamos a hablar de cómo funcionan, por supuesto, las opciones, cómo se utilizan estas opciones como instrumento de cobertura, porque hay que tener súper en cuenta que las opciones son un instrumento derivado extremadamente versátil, se utiliza muchísimo para la especulación y para las inversiones, pero, perdón, en este webinar en particular vamos a hablar de las opciones como instrumento de cobertura y su utilidad, sobre todo para cubrir movimientos adversos de tipo de cambio. Bien, adicionalmente tenemos que pasar por esto porque sé que va a ser muy importante para todos en el momento de verlo, que es, bueno, cómo hago el pricing de una opción y cómo hago la polarización de esa opción durante el tiempo cuando ya la tengo viva dentro de mi balance. Y finalmente, que es parte de lo que les acabo de comentar, es por qué no es una alternativa más utilizada. ¿Sí? ¿Por qué después de todo lo que yo les voy a comentar, si la opción cumple con todos estos requerimientos que ya les voy a comentar, por qué no es un instrumento derivado más utilizado? ¿Por qué NetGo no hizo antes un webinar sobre opciones y se basó principalmente en webinars sobre forward o sobre swaps? Bueno, aquí vamos a ver las razones por las cuales las opciones todavía les falta para aprender como un instrumento derivado principalmente utilizado para la gestión del riesgo financiero. Bien, pero sin más, y sumándome a las palabras de Claudio, de que hagan sus preguntas, coméntenos de qué quieren el próximo webinar respecto a estrategias combinadas de opciones o contabilización,
partamos hablando del funcionamiento de la opción como instrumento de cobertura. Y como lo dije en Colombia la semana pasada y me sumo a esto en este webinar, yo he hecho este curso no como webinar, pero sí como curso muchas veces en el pasado y tenía una estructura y esa estructura como que la rompí en el último webinar y la quise romper en función de que quiero que tengan primero una noción y una conciencia, ¿cierto?, de los payoffs del riesgo. ¿Y a qué me refiero con payoff? Es que cuando yo soy una empresa, ya sea importadora o exportadora, yo per se, intrínsecamente a lo que soy como empresa, tengo una exposición a el riesgo de tasa de cambio, o al riesgo de tipo de cambio, perdón, me quedé con el tasa de cambio porque así se le dice en Colombia. ¿Sí? Y cuando yo tengo una exposición de tipo de cambio, eventualmente lo que estoy haciendo intrínsecamente como empresa, ya sea exportador o importador, es tomar una posición respecto a ese tipo de cambio. Bien, entonces yo acá les traje el ejemplo del importador, pero tengan en cuenta que esto es 100% el opuesto o analógicamente para el exportador. Y es que el importador toma una posición frente al tipo de cambio, siendo el eje horizontal el tipo de cambio y siendo este eje, déjenme aquí, la utilidad, ¿sí? Cuando yo soy importador, solamente por el hecho de existir como importador, imagínense un importador de auto, un importador del retail o lo que ustedes quieran, si la tasa de cambio sube, yo voy a generar inmediatamente menos utilidad. Perdonen por la línea, el pulso no es lo mío, pero inmediatamente voy a generar una utilidad menor a la que yo esperaba, menor al presupuesto o incluso negativa si esto fuera un movimiento muy violento como el que vimos durante la última semana en el tipo de cambio que subió, ¿cierto?, de 900 o incluso más abajo hasta los 980. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo soy importador, en teoría, el típico caso de un importador es que yo compro cosas en otra moneda y eventualmente las vendo en moneda chilena o en moneda local, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claro, yo vendo el televisor en el retail y las personas del retail me pagan en pesos chilenos, sin embargo yo las teles las compro desde Estados Unidos, desde Japón, desde Corea, desde China, donde ustedes quieran, y eventualmente pago dólares o alguna otra moneda, ¿cierto? Si esa moneda fuertes, digamos, por ejemplo, el dólar se aprecia, como fue lo que pasó con el tipo de cambio estas últimas semanas, mi costo aumenta, pero yo no tengo esa capacidad de traspasar 100% a precio en el momento de subcero ese mayor costo. Y por consiguiente, mi utilidad disminuye, ¿cierto? Al revés, si el tipo de cambio cae, por ejemplo, si imagínense ahora del 8.80 se va a 8.70 de vuelta, yo como importador, mis costos terminan siendo menores, ¿cierto? Yo tengo que pagar menos por esas teles que estoy importando, esos autos que estoy importando, ¿sí? Sin embargo, el precio yo no lo muevo tan radicalmente y por lo tanto, la utilidad como empresa mía termina siendo más grande. ¿Qué quiero transmitir con esto? Es que yo como importador, o insisto, análogamente como exportador, yo tengo una posición intrínseca como empresa frente al tipo de cambio, ¿sí? Lo que me genera una posición frente al tipo de cambio. Yo acá tengo una posición frente al tipo de cambio. ¿A qué me refiero con una posición? Que yo como importador espero que el dólar caiga, ¿sí? Sin embargo, como importador, yo espero que ojalá el dólar peso no suba, ¿sí? Como exportador, por supuesto, espero exactamente lo opuesto, ¿sí? Dado eso, yo tengo una posición frente al tipo de cambio. Mi negocio depende de cómo se mueve el tipo de cambio. Y eso, estimados, es sumamente importante, es muy radical, ¿sí? Frente a esto, lo que pasa es que en el mercado el instrumento de cobertura dominante es el forward, ¿sí? En donde si yo soy importador, lo que hago es que tomo una posición
de compra en forward, ¿cierto? Me comprometo a comprar, me comprometo como una obligación a comprar dólares en el futuro a un precio que fijo hoy día, ¿sí? Y por lo tanto, como yo fijo el precio hoy día, si el tipo de cambio sube, imaginémonos, estamos en 900 y sube, el banco me termina compensando. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar a 900, mientras que el tipo de cambio en el mercado está en 980. ¿Vamos bien hasta acá? Espero que vayamos bien hasta acá. Igual cualquier cosa en el Q&A o en el chat. ¿Sí? Entonces, yo acá genero, si el tipo de cambio sube, una utilidad positiva. Y si se fijan, como la mayor parte de ustedes debe estar pensando en estos momentos, esto es justo lo opuesto a mi posición natural como importador. Por lo tanto, si el tipo de cambio sube, yo pierdo por mi posición intrínseca frente al tipo de cambio, pero gano gracias a la posición que yo tengo en forward que tomé con el banco para cubrir mi posición intrínseca. Esto sería 1 a 1 y me cubriría perfectamente si yo pudiera cubrir, por ejemplo, factura por factura. ¿Sí? Yo soy un importador de ropa y por lo tanto, por cada container, por cada importación de ropa que yo tengo, eh, tomo un forward y lo cubro por el monto exacto, por el plazo exacto. Sabemos que en la práctica esto no es así y que uno hace promedios de las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, pero yo quiero llevar esto al ejemplo extremo en donde yo puedo cubrir factura por factura. Si yo pudiera cubrir factura por factura, mi resultante sería este. ¿Sí? Es decir, si el tipo de cambio sube, lo que gano por la posición en forward o la posición de cobertura financiera, lo pierdo por mi posición intrínseca. ¿Sí? Sin embargo, si la tasa de cambio o el tipo de cambio cae, ¿sí? Yo esa mayor utilidad que me genera por ser importador, la pierdo en la compensación que tengo que pagar en el instrumento financiero que tomé para cubrir esa posición. ¿Sí? Y por lo tanto, al final, lo que pasa es que el tipo de cambio se aísla de mi negocio. En términos de gestión del riesgo, esto es lo que yo tengo que hacer. En términos de mitigación del riesgo, esto es exactamente lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo me tengo que dedicar es a importar autos, a importar ropa o a importar tenis. No me debería importar, valga la redundancia, lo que ocurra con el tipo de cambio. Bien. Sin embargo, obviamente lo que a mí me va a pasar como importador y lo que ustedes deben estar pensando en estos momentos, si son personas como de intentar siempre ganar, ¿cierto? Y no tanto como de gestión del riesgo, es que están diciendo, mira, lo entendí perfecto hasta acá, pero entonces a mí lo que me gustaría es estar cubierto, y voy a intentar rayar aquí con más, intentar cubierto solo si yo creo que el tipo de cambio va a subir. Sin embargo, si yo creo que el tipo de cambio va a caer, me gustaría estar descubierto. ¿Están de acuerdo, no? Entonces ahí no me sirve tomar un forward o tengo que tomar el forward solo cuando mi visión es que el tipo de cambio va a subir. El gran problema de este statement que estoy haciendo, ¿sí? Es que para poder ejecutar esto, yo tengo que saber qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Y estimados, si nosotros supiéramos lo que va a pasar con el tipo de cambio, no estaríamos escuchando un webinar o no estaríamos dando un webinar. Estarán todos de acuerdo, ¿sí? Por lo tanto, como no sé lo que va a pasar con el tipo de cambio, yo me cubro ante cualquier posibilidad de lo que va a pasar, ¿sí? Si me juega en contra o si me juega a favor. Y así aíslo el efecto del tipo de cambio. Pero ¿qué pasa, estimados, si yo les cuento que existe un instrumento que yo tengo mi propia exposición de importador? Eso no lo puedo evitar, ¿cierto? Y tengo la exposición de exportador, que debería ser algo así. No me quedo tan mal la línea. Que es una cosa así el exportador, ¿cierto? Tengo el importador y tengo el exportador. Y yo voy a tomar un instrumento el cual
me va a compensar si el tipo de cambio sube y por lo tanto, como mi posición de importador al subir mi utilidad baja, me va a compensar la pérdida inherente que tengo yo como negocio. Sin embargo, si el tipo de cambio cae, yo no tengo que compensar. Ustedes dirán, encontramos la fórmula de la Coca-Cola. ¿Por qué no hicieron este webinar antes? Este es el instrumento de cobertura que yo necesitaba, el que me cubre cuando el escenario es negativo, pero no me cubre y eventualmente me deja flotar cuando el escenario es positivo para mí, intrínsecamente, ya sea como importador o como exportador. Bueno, obviamente este instrumento existe. Y este instrumento es el que vamos a presentar hoy día, que es la opción. ¿Sí? Sin embargo, como los bancos pueden tener muy buenas cualidades y muy malas cualidades, pero hay una cualidad que no tienen, y es que particularmente no son caritativos, ¿cierto? Y por lo tanto, no va a venir el banco y me va a ofrecer un instrumento derivado en el cual él me compensa para un lado, pero para el otro no me compensa. No, no lo va a hacer. Salvo, estimados, que yo le pague en T sub 0 una prima o un valor para obtener el derecho a compensar si el tipo de cambio, en este caso para el importador, sube. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo acá efectivamente voy a tomar un instrumento de cobertura en el cual solo me va a cubrir en el caso de que el tipo de cambio, ya sea como exportador o importador, me juegue en mi contra. ¿Vamos bien? Espérenme, déjenme correr esto acá. Ahí sí. Bien. Entonces, solo me va a jugar en contra si el tipo de cambio, o sea, solo me va a compensar si el tipo de cambio me juega en contra. Excelente. Si el tipo de cambio me juega a mi favor, en el caso del importador, si el tipo de cambio cae, yo voy a obtener más utilidad. ¿Por qué? Porque los costos van a caer. ¿Sí? Sin embargo, si el tipo de cambio cae y yo obtengo más utilidad, este instrumento no me obliga a compensar. Al contrario del forward, que siempre tengo que compensar, no me obliga a compensar. Sin embargo, lo que sí tengo que hacer es que en el momento de tomar este instrumento, yo tengo que pagarle algo al banco para que él se tome este riesgo, ¿cierto? El riesgo de que si sube me compensa, pero si cae no me compensa. Y a eso se le llama una prima. Si fue muy enredado hasta ahora lo voy a aclarar. ¿Por qué? Porque, estimados, esto que yo les acabo de mostrar es lo que uno conoce en general como un seguro. ¿Sí? Fíjense que, bueno, a mí me gustan bastante los autos y yo mensualmente pago sagradamente mi prima de seguro contra robo y contra choque y rayones y todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y seguramente la mayor parte de ustedes es así. Bueno, cuando yo compro este seguro, yo mensualmente estoy pagando una prima. Y solo en el caso de que se genere el escenario adverso, en este caso que suba el tipo de cambio, o en el caso del auto, que salga y me choquen, o que lo deje estacionado y me lo roben, solo en este caso se genera la compensación. Bien, sin embargo, y aquí algo que les quiero transmitir respecto a cómo funciona un seguro, yo no tomo el auto, salgo del condominio y digo, hoy ojalá me choquen para poder recuperar las primas que yo he pagado durante el tiempo. ¿Están de acuerdo, no? Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta acá es que yo voy pagando una prima que es como una suerte de costo hundido, pero ese costo hundido lo que hace es que yo estoy tomando un instrumento el cual me va a compensar contra movimientos adversos de tasa de cambio dado la postura inherente que yo tengo frente al tipo de cambio. ¿Sí? Hay que tener súper en cuenta que cuando yo soy un importador o un exportador, el no hacer nada es estar especulando frente al tipo de cambio.
¿sí? Sin embargo, cuando yo tomo un forward o cuando tomo una opción, como lo que yo le estoy comentando ahora, estoy tomando cartas en el asunto para mitigar ese riesgo, ¿sí? Y en este caso, solo estoy mitigando el escenario adverso frente a ese movimiento de tipo de cambio, que en este caso es que eventualmente el tipo de cambio suba, ¿sí? Sin embargo, para obtener el derecho a poder mitigar ese escenario, a tener el derecho a pedir que me compensen si es que yo choco el auto, yo tengo que estar pagando una prima y esa es la prima que eventualmente todos nosotros pagamos cuando tomamos un seguro de auto. ¿Sí? ¿Cuál es el resultante de tomar una opción en la cual yo pago una prima y que eventualmente me compensa si el tipo de cambio sube? En el caso del importador, obviamente en el caso del exportador hago exactamente lo contrario. Es este el resultante, ¿cierto? Básicamente, si el tipo de cambio sube, yo lo único que voy a perder es la prima que pagué por la opción o por este seguro de tipo de cambio. Bien, y por lo tanto, si el tipo de cambio sube, ¿sí? A mí todo lo que vaya perdiendo por el negocio producto de esta subida me lo va compensando la opción en función de eh, eh, el alza de tipo de cambio que estoy teniendo y la compensación financiera que me va a pagar el banco. Y por lo tanto, mi pérdida va a ser simplemente la prima que yo pagué en un comienzo. Piénsenlo nuevamente como seguro porque es la mejor forma de entenderlo. No es que yo quiera ser repetitivo frente a este ejemplo, pero es una manera muy interesante y muy analógica en el día a día de cómo entender una opción. ¿Sí? Fíjense que cuando yo voy pagando la prima de un auto y me chocan y el seguro me paga la pérdida total, por ejemplo, del auto, ¿sí? Lo que yo recupero es lo que me paga el seguro, menos, por supuesto, que esto poca gente lo ve, menos las primas que yo fui pagando durante el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, eso es plata que yo igual fui desembolsando para que eventualmente me devolvieran este seguro producto del choque. ¿Sí? Por lo tanto, cuando sube el tipo de cambio, yo voy perdiendo por mi negocio. Ay, se me perdió el mouse, perdone. Ahí está. Yo voy perdiendo por mi negocio, pero voy ganando por la opción, ¿sí? Y por lo tanto, lo único que termino perdiendo son las primas que pagué para protegerme de este escenario. ¿Bien? Sin embargo, y aquí viene la parte interesante de esto, si el tipo de cambio cae, yo genero más utilidad y genero más utilidad. ¿Por qué? Porque bajo ese punto de vista, dado que yo pagué la prima, no ejecuto el seguro. Si a mí no me chocan, no me roban el auto o no me rayan el auto, no me roban los espejos como ustedes estarán acostumbrados acá en Chile, no tengo para qué eventualmente ir al seguro, ¿cierto? Simplemente termino con un costo hundido que es la prima de la opción. ¿Sí? Es la prima del seguro. Sin embargo, ante todos estos movimientos positivos, es decir, que el tipo de cambio, por ejemplo, ahora se vuelva a 8,70, 8,50, bueno, ante ese escenario, yo me voy a ganar todo eso como importador. ¿Sí? Entonces, en estos webinars, por supuesto, no tengo tanta devolución de parte de ustedes. Sin embargo, entonces la gran pregunta es, ¿por qué no estoy tomando este instrumento derivado total 100% de las veces? ¿Sí? ¿Por qué estoy tomando forward y por qué no tomo esto? Bueno, porque les voy a hacer esta gran analogía que lo voy a decir nuevamente al final. Pero si yo pago por un seguro de auto, ¿sí? Es súper relevante cuánto pago por la prima. ¿Están de acuerdo, no? Porque si yo pago por la prima un monto que es muy grande, yo digo, ah, ¿sabéis qué? Me tomo el riesgo. Me voy a tomar el riesgo de que me choquen o de que me roben el auto, porque entre pagar la prima, a lo mejor pago 3 autos. ¿Sí? Por lo tanto, el costo de esta brecha o de esta prima que yo tengo que pagar para protegerme del escenario adverso es extremadamente relevante
a la hora de optar o no optar por las opciones como instrumento de cobertura. ¿Sí? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, más en profundidad. Pero lo que quiero que se queden acá es que, por lo tanto, yo, al contrario de un forward, en una opción tengo un derecho, el derecho a ejecutar solamente si se da el escenario catastrófico. ¿Sí? Al contrario del forward, en donde tengo la obligación de ejecutar el instrumento financiero. Acá tengo un derecho, ¿sí? Que está acá, pero no la obligación. Y por supuesto, tanto como para importador, que lo que buscan es comprar a futuro, lo puedo hacer como compra a futuro, como lo puedo hacer como venta a futuro en el caso de ser un exportador. Bien, la opción que compra a futuro, es decir, la opción que me permite comprar tipo de cambio a futuro y por lo tanto me protege a mí como importador para poder yo comprar al tipo de cambio que a mí me protege ante escenarios catastróficos, se le llama call. ¿Sí? Por lo tanto, yo como importador voy a comprar call, voy a comprar un seguro para comprar tipo de cambio. Sé que parece como medio trabalengua, pero espero se hayan quedado con la idea. Sin embargo, el exportador lo que busca es vender dólares en el futuro. Y en ese caso, lo que hace es que compra una put. ¿Sí? La put quiere decir que yo compro el derecho a vender dólares a un precio determinado en el futuro. Bien, otra gran diferencia, por supuesto, la principal diferencia es que la opción es un derecho y no una obligación. Sin embargo, otra gran diferencia entre la opción y el forward es que yo, cuando compro un forward o tomo un forward, ya sea de compra o de venta, lo que negocio con el banco eventualmente es el precio forward, es decir, el precio al cual vamos a intercambiar los dólares en el futuro. Bien, en la opción no es así. Básicamente, en la opción yo puedo determinar cuál es el tipo de cambio al cual yo quiero intercambiar en el futuro. Por supuesto, y como a mí siempre me han enseñado, y acá en Chile es una frase muy repetitiva, en pedir no hay engaño. Por lo tanto, yo puedo pedir que me compensen si el tipo de cambio se cae de 9,60. ¿Sí? Sin embargo, la probabilidad, y esta parte quiero que se les quede muy adentro en función de lo que vamos a ver en unos minutitos más, pero que se les quede muy grabado, que es la probabilidad de ejecución. ¿Sí? Si yo tomo una opción con strike a 9,60, por ejemplo, de venta, ¿sí? O con strike en 9,80 de compra, la probabilidad, estando en 9,70, de que esa opción se ejecute es muy alta. ¿Están de acuerdo, no? Es como si yo fuera, lo que siempre doy este ejemplo, cuando yo era muy joven y recién salí de la universidad y me compré mi primer auto, la prima del seguro del auto era muy cara. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque erróneamente, por supuesto, la compañía de seguro asumía que yo tenía más posibilidades de chocar producto de que podría ser más irresponsable. ¿Sí? Hoy día, que soy menos joven eh, y con familia o con lo que ustedes quieran, ¿cierto? Con más edad y todo, yo parezco menos irresponsable frente a la compañía de seguro. ¿Están de acuerdo, no? Y por consiguiente, dado que parezco menos irresponsable, hay menos probabilidad de ejecución respecto a esa prima. ¿Sí? Por lo tanto, la prima tiende a ser más chica. Bueno, el strike yo lo puedo determinar en el caso del tipo de cambio, ¿sí? Para salirme del ejemplo del auto, que espero que esta analogía que estoy haciendo les sirva, pero saliéndome del auto, yo en el tipo de cambio, si pongo una venta a 9,60 y una compra a 9,80, tiene un valor, pero es bastante probable que yo la ejecute si el tipo de cambio está en 9,70, asumiendo que yo no sé lo que va a pasar con el tipo de cambio de aquí a futuro, ¿cierto? Sin embargo, si yo la venta la pongo a 930 y la compra la pongo a 1050, que fue el máximo histórico del tipo de cambio, ¿cierto? Y el 930, una suerte como de niveles relevantes técnicos en el tipo de cambio, ¿cierto? Si yo pongo estos dos precios,
es mucho menos probable que el 980 y el 960, ¿están de acuerdo? Porque están más lejos. Es menos probable la probabilidad de ejecución, ¿sí? Y por lo tanto, la prima, que es el siguiente concepto que quiero transmitir, espérenme que se me volvió a perder acá, la prima tiene mucho que ver con respecto al tipo de cambio que yo quiera definir. ¿Están de acuerdo, no? Pero lo relevante de esto es que yo puedo definir ese tipo de cambio, ¿sí? ¿Y por qué lo digo así como que es muy relevante? Porque imagínense que es lo que nosotros le hemos querido traspasar a algunos clientes. Imagínense, yo soy exportador y el tipo de cambio, estimados, está en 970, ¿sí? Como exportador estamos de acuerdo que estoy en una muy buena situación, ¿sí? Porque todo lo que venda lo estoy intercambiando a 970 y por lo tanto estoy generando muchos pesos chilenos, en el caso del exportador típico. Sin embargo, a lo mejor, para mí como exportador, bajo 900 ya la cosa se pone de nuevo bien color de hormiga, como decimos acá en Chile, ¿cierto? Se pone más difícil, el margen se pone más apretado, ya me empiezan a alegar, el gerente general me empieza a alegar, ¿cierto? El directorio me empieza a alegar porque los márgenes están muy apretados, etcétera. Entonces, bajo 900, mi presupuesto se hace más difícil. Y sobre todo, esa es la palabra clave. Imagínense, yo tengo un presupuesto como exportador. Y cuando hice el presupuesto, lo hice a 910. El tipo de cambio se disparó en la última semana y llegó a 980. Bueno, feliz de setear el 980, pero en verdad el escenario catastrófico para mí como exportador es 910, ¿sí? Porque de ahí en adelante yo no quiero caer más, ¿sí? Ahí es donde yo me quiero proteger, desde ahí en adelante es donde yo no quiero que el tipo de cambio baje. Bueno, seteemos una opción con Strike 910 para que me proteja del presupuesto y además la prima sea bastante más barata, sea bastante barata en términos absolutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es como, y vuelvo a hacer la analogía porque me parece que deja súper claro el tema, es como el deducible en el auto, ¿sí? Básicamente, yo acá estoy tomando un tipo de cambio tan lejos que en este caso estoy pagando tanto deducible que ellos dicen, ok, la probabilidad de ejecución es baja y adicionalmente, si choca, igual yo no le tengo que pagar mucho porque él me tiene que pagar un deducible, ¿sí? Bueno, en este caso, ese deducible es la diferencia entre este tipo de cambio ficticio que yo dije, entre el 960 y el 910. ¿Sí? Y por lo tanto, estimados, yo puedo cubrir en el caso del exportador, en este ejemplo particular que estoy dando, puedo cubrir el escenario 100% catastrófico, el escenario que me deja bajo presupuesto, pero puedo beneficiarme 100% de si el tipo de cambio se va a 1050, como les comenté anteriormente. Por supuesto, den vuelta todo este ejemplo para el caso del exportador. Bueno, en honor al tiempo también, les comento que existen distintos tipos de opciones. La primera, las dos más utilizadas 100% son la opción europea y la opción americana. La gran diferencia entre ambas es que la opción europea, yo solo puedo ejercer este seguro, ¿cierto? En el plazo determinado futuro que yo determiné. Si yo digo que quiero una opción tal como determino en el forward 30 días, quiero una opción a 30 días, solo puedo ejercer este derecho a que me compensa ante un escenario catastrófico en el día 30. ¿Sí? Sin embargo, si yo tomo una opción americana, puedo compensarlo en cualquier momento hasta el día 30. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Sin embargo, quédense con el hecho de que la opción europea abarca gran parte del mercado. Existen bastante más opciones que son más exóticas, como la asiática, o existen combinaciones de opciones, como son las estrategias combinadas, que, como dicen los youtubers, anoten en el chat, dejen sus comentarios, dejen su Q&A si les interesa que hagamos un webinar acerca del tema. ¿Bien? Bien. Entonces, básicamente, acá hay un resumen de lo que ya les acabo de comentar en función de el payoff de las opciones.
Yo como empresa yo compro call, por lo tanto tomo una posición larga en call, en donde mi máxima pérdida es la prima y desde un precio en adelante que va a ser seteado por mí, por el strike, 1050, 1980, lo que ustedes quieran, el banco me empieza a compensar. Sin embargo, y aquí este es un punto súper interesante a tener en cuenta, el banco solamente lo máximo que puede ganar es la prima que yo le pago. Piensen en su compañía de seguro. Su compañía de seguro lo único que puede ganar, lo máximo que puede ganar es la prima que yo pago mensualmente. Pero si choco, tiene que compensar hasta el momento que sea necesario. ¿Sí? Eso en el caso del alcohol. En el caso de la put es exactamente al revés. Es decir, yo pago una prima y eventualmente ante el strike que yo fije, en este caso imaginémonos 9.50, me tienen que compensar por caídas que haya en el tipo de cambio. Bien, y por lo tanto, eventualmente ahí voy recibiendo compensación, pero si el tipo de cambio sube, no ejecuto la opción y simplemente sigue. Pero para el banco es exactamente lo opuesto, lo máximo que puede ganar es la prima y eventualmente termina pagando. Bien, eso es simplemente para que entiendan las dos posiciones que cada uno tiene. Uno como empresa, que siempre va a estar en la posición larga call o larga put, y el banco, que es el que vende eventualmente este seguro. Pero como les dije, todo esto parece muy interesante, muy relevante a la hora de por lo menos evaluarlo con mi banco amigo, pero todo esto va a depender siempre de cuánto vale la prima. ¿Sí? Si yo tengo un auto X que cuesta 15 millones de pesos, porque está todo tan caro en Chile, ¿cierto? Cuesta 15 millones de pesos y me cobran una prima de 1 millón de pesos al mes, yo digo, es mejor, me tomo el riesgo porque al año y 3 meses termino pagando el auto y eso es lo que me van a compensar. Por lo tanto, es extremadamente relevante, estimados, cuánto vale esta prima. ¿Sí? Y en función de eso, lo que quiero que entiendan ahora para que estén en mejor posición a la hora de evaluar este instrumento con su banco amigo es cuáles son los factores que afectan el valor de la prima. Es decir, cuáles son los factores que hacen que esta prima sea más cara o más barata. Y los factores estimados son estos 6. ¿Sí? Fíjense que entre estos factores, cuando yo hablo de forward, la mayor parte de ellos existe en el forward. Primero, en el forward está claro que el diferencial de tasa de interés es un factor clave. ¿Sí? De hecho, en el forward, los puntos forward están determinados por el diferencial de tasa de interés, ¿cierto? Por lo tanto, al igual que en el forward, en la opción, el diferencial de tasa de interés es relevante y eso lo voy a dejar en stand-by por si a usted le interesa un curso más profundo o algo así de opciones. Sin embargo, también en el forward, yo tengo un spot, por ejemplo, hoy día 9.70 y tengo el strike, es decir, el precio de ejecución en el futuro. Yo lo que les comentaba que en el forward, yo el strike lo tengo que tomar, que es el precio forward, ¿cierto? Que son el spot más los puntos. Sin embargo, en la opción yo puedo elegir el strike. Yo puedo, si soy un exportador, y sorry que vaya con el ejemplo del exportador en este caso, pero es el que más relevante puede ser explicar este instrumento cuando el tipo de cambio está en 9.80, ¿sí? O está en 9.70. ¿Por qué? Porque yo acá me está yendo muy bien como exportador. Sin embargo, me quiero proteger ante una caída del tipo de cambio, ante una caída violenta del tipo de cambio. Entonces puedo poner un strike que sea más lejano, ¿sí? Y ahí la prima varía, que es lo que ya expliqué, ¿cierto? No lo voy a repetir de gran forma, pero es lo que ya expliqué. Si, la, si el strike está muy cerca del precio que hay hoy día, por supuesto, la prima va a ser más grande. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ejecución es mayor. ¿Sí? Sin embargo, si el strike está muy lejos del spot que hay hoy día, por supuesto, la probabilidad de ejecución va disminuyendo. Porque si yo les digo, ¿qué pasa si yo compro una put? Es decir, la opción de vender en el futuro a 900, por supuesto, la probabilidad de que caiga sobre 900, estando en 970, a ustedes les va a parecer muy poco probable. Bueno, al banco también puede que les parezca muy poco probable. Bien.
Otro tema relevante a la hora de tomar una opción y que también es relevante a la hora de tomar un forward es el vencimiento. ¿Están de acuerdo, no? Los puntos forward no son lo mismo si yo tomo un forward a 30 días que si tomo un forward a 180 días. ¿Sí? Por consiguiente, el tiempo es un factor muy relevante a la hora de potencialmente tomar un forward. ¿Sí? Pero hay una variable, bueno, y también es relevante a la hora de tomar una opción, ¿sí? Que en un momento voy a hacer hincapié en eso. Pero hay un factor que es muy relevante en las opciones que no existe en el forward o que no se toma en cuenta a la hora de tomar un forward, que es la volatilidad del tipo de cambio. Y en esa volatilidad quiero que vuelvan a tomar el ejemplo de cuando yo era joven con respecto a ahora que soy menos joven, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo era joven, mi volatilidad era más grande, por lo menos según la corredora de seguros. Yo siempre fui muy tranquilo. Pero la volatilidad cuando yo era joven era más grande que la que tengo ahora. El tipo de cambio pasa por momentos, estarán de acuerdo, ¿no? Hoy día puede que tenga más volatilidad que la que tuvo hace un tiempo atrás, en donde estuvo bien estable moviéndose en un rango lateral. ¿Sí? Hoy día se ha movido violentamente para arriba y para abajo y por lo tanto la volatilidad de la moneda sube. Y lo principal es que la volatilidad no es la volatilidad que hay hoy día, sino que es la volatilidad que el banco espera que vaya a tener esta moneda o que vaya a tener el activo subyacente, ya sea cobre o lo que ustedes quieran, en el futuro. Y esa volatilidad no está incluida en eventualmente el forward, pero sí está incluida en las opciones. Antes de entrar a la fórmula, que se las tengo acá, quiero que vean el tema de la volatilidad de manera más gráfica. La campana, ¿cierto? Para los que se acuerdan de la estadística en la universidad, la campana que está con el gris oscuro es un escenario de baja volatilidad, es decir, en donde uno cree que en el futuro el tipo de cambio no se va a mover mucho, ¿sí? Sin embargo, el escenario con el gris más claro es un escenario de alta volatilidad, en donde yo creo que el tipo de cambio en el futuro se puede mover mucho, ¿sí? Por supuesto, aquí entra el gran concepto que yo les quise traspasar y que espero que lo tengan súper consciente, que es la probabilidad de ejecución. Si yo estoy en, no sé, 930, 940, que fue cuando hice el slide, ¿eh? Y no lo hice hace tanto tiempo, pero se ha movido mucho, y pongo un strike en 960 para comprar, la probabilidad de ejecución de un, por ejemplo, 1000 en un escenario de alta volatilidad es muy baja. La probabilidad en esta campana es muy, muy baja. ¿Están de acuerdo, no? Sin embargo, el mismo 1000 para un escenario de alta volatilidad ya no tiene una probabilidad tan baja. ¿Están de acuerdo, no? Por lo tanto, la volatilidad que espera el que me está vendiendo la opción a futuro respecto al activo subyacente que yo estoy cubriendo es sumamente relevante en función de la prima. ¿Sí? Y aquí, estimados, es cuando nos topamos con el gran pero de las opciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el gran argumento es, bueno, ¿y cómo sé cuál es la volatilidad que se espera al futuro? Y ahí es donde entra un poco la caja negra de los bancos. ¿Sí? Obviamente voy a entrar en este tema un poquito más en profundidad en los próximos minutos y con esto ya vamos cerrando el webinar para no quitarles más tiempo. Es que obviamente esta volatilidad a medida que es más tiempo va creciendo, ¿están de acuerdo, no? Esto es medio año, pero si esto fuera un año, la volatilidad alcanza más y como alcanza más, eventualmente a mayor tiempo, mayor el costo de la prima. Básicamente esto se lee muy fácil, es mucha más la probabilidad que yo tengo de chocar en un mes, perdón, en un año que en un mes. ¿Sí? A mayor tiempo, más probabilidad hay de que me choquen, porque voy a salir más veces, voy a ir a más partes, etcétera. Voy a recorrer más kilómetros. Sin embargo, en el corto plazo, tengo menos probabilidad de chocar. Por lo tanto, la volatilidad y el tiempo, estimados, son un factor muy relevante a la hora de
calcular la prima de una opción. ¿Y cómo calculo la prima de la opción? Bueno, tomo estos 6 componentes que le acabo de explicar y los meto en una juguera, en esta fórmula que la descubrieron Black-Scholes and Merton. Siempre olvidan a Merton, pero también estuvo metido en la confección de la fórmula, en la fórmula de Black-Scholes, y esta fórmula que parece chino mandarín para los que no están acostumbrados, es la que me da el precio de la call y el precio de la put. Bien, entonces ustedes dirán ya, mira, entre lo que me dijiste de la volatilidad y la fórmula que estoy viendo, olvidémoslo, yo sigo con el forward. Sin embargo, estimados, esta fórmula no es necesario que ustedes sepan particularmente cómo funciona, cómo se llegó a determinar, consideren que estos tipos se ganaron el premio Nobel al determinar esta fórmula, y por lo tanto lo básico que hay que tener en cuenta acá es que existe esta fórmula, pero esta fórmula yo la puedo ver en distintas plataformas como la plataforma nuestra, Symmetry, que les voy a mostrar cómo hace estos cálculos y les quiero mostrar cómo funciona esto con datos reales de mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que les voy a mostrar ahora efectivamente son datos fidedignos de mercado ahora. Esta es nuestra plataforma y al día de hoy, yo me voy a ir acá a Net Derivatives, voy a hacerle clic a opciones de moneda, voy a seleccionar el dólar peso y en este caso voy a hacer el caso contrario que hice en Colombia, porque en este caso yo veo que puede ser más relevante una put, es decir, como exportador, protegerme ante caídas del tipo de cambio, ¿sí? Y en este caso le voy a decir que me quiero proteger a, no sé, 30 días, ¿sí? Symmetry, bueno, como ley de Murphy, Symmetry me dice que el día escogido no es hábil, así que le voy a poner 29 días, y ahí sí me dice que no es fin de semana ni feriado, y le voy a poner un strike de 930, por ejemplo, y voy a cubrir $1.000.000 solamente para tener un número cerrado, ¿vale? Cuando hago este ejercicio, fíjense que con datos reales de mercado, cubrir $1.000.000 a 9.30, estando en 9.73,15, que es el spot de este momento, me sale 46 millones de pesos chilenos o $48.000, que es un 4,82%. Ah, perdón, no le puse put, ahora sí vamos. Ya me parecía cara, por si acaso. Ahí sí, un 0,31% que equivalen a 3 millones de pesos, $3.000, 0,31%. Es decir, para yo cubrir $1.000.000 ante caídas bajo 930, es decir, este es mi escenario catastrófico, este es mi choque, estimados, bajo 930, me cuesta $3.000 una vez, que lo tengo que pagar en el momento en que contrato este instrumento con el banco a 29 días por $1.000.000. Si se fijan, 0,31% parece no ser tanto, ¿no? Sin embargo, lo clave acá es que hay veces que esto sí puede parecer mucho y adicionalmente esto tiene una volatilidad del 15,4%. ¿De dónde sale ese 15,4%? Bueno, para nosotros en Symmetry es un dato de mercado que extraemos y por lo tanto si ustedes tuvieran la plataforma lo pueden evaluar. Sin embargo, claro, si yo lo quisiera hacer eventualmente yo en un Excel, genero el Black and Scholes, la gran pregunta que voy a tener es, bueno, ¿de dónde saco ese 15,4%? ¿Bien? Adicionalmente, quiero que vayamos viendo el efecto. ¿Qué pasa si yo pongo el tipo de cambio más lejos en esta misma put? ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de ejecución es menor, es mucho más lejos, es mucho menos probable que yo choque. En ese caso, el costo son 620.000 pesos, perdón, $637, que es considerablemente más bajo y me parece bastante barato con respecto a lo que estoy cubriendo, que es $1.000.000. Entonces, imagínense, hoy día estando a 9.73, si mi escenario catastrófico es que el tipo de cambio se devuelva bajo 900, yo eso simplemente lo puedo cubrir con 620.000 pesos. ¿Sí? Pero volviendo al 930, ¿se acuerdan que eran 3 millones de pesos chilenos? Si yo le alargo el plazo a 60 días, eran 3 millones de pesos, por lo tanto, fíjense cómo casi que se duplicó, incluso más, el valor de la opción. ¿Por qué? Porque, claro, la probabilidad de ejecución de un 930
en 30 días es mucho más en 60 días que en 30 días. Eso es lo que quise decir si que salió confuso, ¿sí? La probabilidad de ejecución de 930 es mucho más en 60 días que en 30 días y por lo tanto el banco me va a terminar cobrando más, en este caso casi un 0,7% del millón de dólares que yo quiero proteger, ¿sí? En temas contables, estimados, cuando yo compro una opción, fíjense que inmediatamente yo tengo un activo como instrumento derivado, ¿sí? Ese activo vale, en el momento en que yo lo compro, la prima que me cobró el banco. Bien, ojo con esto. Y durante la vida del instrumento yo puedo calcular el mark to market de esa opción, tal como calculo el mark to market de un forward, ¿sí? Yo puedo calcular el mark to market de una opción y yo lo podría calcular acá en Symmetry. Yo acá, en honor al webinar y en honor al tiempo que teníamos para explicarles todo esto, ya dejé cargado una opción que tomé el 1 de marzo, ¿cierto? Por $1.000.000 a 900. Pagué una prima de 700.000 pesos en ese momento, 0,7, y hoy día esa opción prácticamente no vale nada. ¿Por qué? Fue cayendo el valor de la opción en el tiempo, porque ojo con el mark to market de la opción, que a medida que transcurre el tiempo, la probabilidad de ejecución va disminuyendo y por lo tanto el valor de la opción va disminuyendo. ¿Están de acuerdo, no? ¿Por qué? Porque básicamente el mark to market de una opción es, bueno, ¿cuánto costaría la prima de esta opción? Pero dados los factores de mercado que hay hoy día, es decir, ¿cuánto vale la opción que yo tomé el 1 de marzo, hoy día 21 de marzo, pero con el strike de 973, con la volatilidad que hay hoy día y con eventualmente el plazo remanente que le queda a esta opción hoy día? Y por lo tanto, tal como lo hace Symmetry acá, yo voy disminuyendo el caso dado que la probabilidad de ejecución se va achicando si es que eventualmente no estoy ejecutando, ¿sí? ¿A qué me refiero no estoy ejecutando? Si yo hubiese comprado una opción el 1 de marzo de venta a 970, hoy día estaría con mucho valor porque estaría a punto de ejecutar, o si hubiese sido 975 estaría ejecutando y por lo tanto tendría mucho valor. ¿Bien? En este caso tiene poco valor porque sigo estando muy lejos del 900, igual como estaba el 1 de marzo, pero más encima ya me quedan solo 15 días para potencialmente ejecutar. Acá, estimados, aparte de mostrarles en la plataforma, lo que les quiero transmitir es lo siguiente. Uno dice, bueno, yo compro una opción, genero un activo por esa opción, que es el valor del derivado, y ese valor va disminuyendo en el tiempo. ¿Para qué quiero la opción? Bueno, vuelvo a insistirles en un concepto que les transmití al principio, que es cuando yo tomo una opción, no estoy esperando, cuando yo tomo un seguro o tomo una opción, no estoy esperando ejecutarlo. Cuando yo compro un seguro de incendio para mi departamento, no estoy pensando, ojalá se me incendie el departamento para poder capitalizar esa prima. ¿Están de acuerdo, no? Lo que yo estoy haciendo es que digo, voy a pagar esta prima para protegerme ante el suceso catastrófico de que se me queme el departamento, pero la verdad es que ojalá no se me queme. Bueno, uno debería pensar eso mismo cuando uno toma una opción. Si termina valiendo cero, bien, yo pagué la prima, pero siempre estuve seguro de que si el tipo de cambio se caía bajo 900, yo como exportador estaba protegido porque el banco me iba a compensar. Ese es el concepto clave a la hora de tomar una opción. Bien, para terminar, estimados, eh, y espero se hayan quedado con muchas cosas de este webinar, les quiero mostrar que nosotros durante el año 2023 y también durante el año 2022 hacemos una encuesta a diferentes empresas sobre la utilización de instrumentos derivados. Y la verdad es que fíjense en estos números, porque estos son datos reales de empresas. Fíjense en estos números, el 90% de las empresas dicen que al menos alguna vez en su vida han utilizado forward. El 28% al menos han utilizado cross, pero solo el 8% alguna vez ha utilizado opciones tal como yo se las acabo de explicar. Entonces la gran pregunta que surge acá, y ahí te cedo la palabra, Claudio, que ya estamos más o menos en la hora, es ¿por qué? Me estás diciendo que esto es un seguro, entendí cómo funciona, ¿por qué no utilizamos más este instrumento derivado a la hora de cubrir los riesgos financieros? Y la respuesta, estimados,
nosotros la especulamos, ¿sí? En función de estos cuatro factores. La primera es que las empresas, y esto nos lo han dicho nuestros clientes de consultoría, es que no están tan dispuestas a pagar una prima upfront. Recuerden que cuando yo tomo un cross o tomo un forward, no tengo que pagar nada. Puedo terminar pagando mucho como compensación después, pero en el T sub 0 no pago nada. Acá tengo que pagar ante todo evento. ¿Por qué? Porque es como un seguro. Pero la gran pregunta que yo les tengo es, bueno, si estoy dispuesto a pagar por un seguro de incendio o de sismo, ¿por qué no voy a estar dispuesto a pagar por un seguro de tipo de cambio? El segundo factor, que aquí sí encuentro mucha razón, es que suelen considerar que la prima que les cobran los bancos es muy cara. Y esa prima termina siendo eventualmente justificada por los bancos por variables que son poco observables, como la que yo les comentaba, la volatilidad. Bueno, ahí lo que les aconsejo en función de este webinar es tener algún tipo de plataforma, que puede ser la de nosotros, que yo feliz de que así sea, pero también pueden ser otras, que les den feeling de dónde está el mercado y feeling de cuánto es la volatilidad, y así puedan observar estas variables que son tan poco observables y puedan calcular el valor de esa prima. ¿Para qué? Para que vean que ante ciertas configuraciones de las opciones no son tan caras. Pero sí, si uno no tiene estas plataformas, pueden ser muy caras y pueden ser variables poco observables. Y lo último que espero haberlo resuelto durante este webinar es que la dificultad de la opción, por supuesto, es mayor que la eventual de un forward o de un cross, y hay un desconocimiento respecto al cálculo del mark to market y su contabilización. Bueno, dejen en los comentarios si prefieren a lo mejor un webinar sobre la contabilización de las opciones, más que las estrategias combinadas, y les explicamos como NetGo cómo es la contabilización de ese mark to market, y el cálculo de mark to market, como les comenté, ante plataformas como Symmetry es bastante sencillo. Espero que le hayan quedado ciertos conceptos, que hayan entendido más o menos las opciones, y no sé, Claudio, ahí si hay preguntas durante el webinar. Hay preguntas, hay preguntas. Hay preguntas. Una de ellas Ojalá ya no la sean tan respondiste. complicadas, por favor. No, no, no. Enzo hizo dos preguntas y una ya la respondiste, ya que porcentaje total de los clientes que usan porcentaje, qué porcentaje de opciones versus forward toman nuestros clientes, ya lo respondiste en la encuesta, lo hemos encuestado, así que Ahí más que está. una impresión es un dato firme ese que están mostrando. Después otra Correcto. pregunta fácil que la puedo responder yo también al tiro es eh, de quién es el riesgo de crédito en las opciones. En este caso, el riesgo de crédito lo asume el que compra la opción con la contraparte financiera cuando el payoff es positivo, ¿no? Es decir, si el que compra una call, ¿no es cierto? Y el mercado se va al alza, el que tiene la opción tiene la posibilidad de ejercerla, y por lo tanto la va a ejercer siempre y cuando la contraparte le cumpla esa diferencial y se la pague de vuelta, que es el banco. ¿Ok? Así que el riesgo de crédito lo asume el cliente cuando la opción Correcto. está in the money, ¿no es cierto? El riesgo que tiene es contra la contraparte financiera que le vendió la opción. Después en estrategias Perfecto. combinadas, ahí se pone más complejo el tema, porque ahí, ¿no es cierto?, el riesgo de crédito va a depender de cómo se mueve el mercado y la estrategia que hayan adoptado, pero es un tema que Cristian le explicaría con mucho más detalle. Eh, Otras preguntas que quedan acá. eh, Sería muy bueno contabilizar el tema, revisar el tema de la contabilización, pero preguntas. ¿Mantiene el beneficio? Bueno, vamos. Las opciones americanas, estas están re cortas, sí, porque estamos justo en la hora, pero las opciones americanas tienen una prima más cara que la europea. ¿Se ofrecen ambos tipos de opciones en Chile? Pregunta eso Se también. ofrecen ambos tipos de opciones en Chile. Las opciones americanas en Chile, en el over the counter, digamos, de tipo de cambio, son bastante más escasas, y por lo tanto, efectivamente, por su forma de ser y por la escasez, son más caras. Perfecto. La otra es de Víctor. Pregunta, ¿qué incentivo tendría como exportador de usar una opción si un forward siempre me da ganancia gracias a los puntos forward? Esta está buena. Está buena, pero, a ver, un tema Es que permite importante aclarar ahí un punto. respecto. Sí, ahí lo que pasa es así como exportador, es que efectivamente tú acá te ganas los puntos producto del diferencial de tasa, aunque en Chile sabemos que el diferencial de tasa es
cada vez más pequeño y va a seguir siendo más pequeño, por lo menos si se mueven las tasas como creemos. Pero, eh, ¿qué pasa si yo me tomo un forward, me gano los puntos, pero lo tomo en 970, con los puntos quedan 975, pero el tipo de cambio se va a 1050? ¿Sí? Ese es el gran punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el forward, si se va a 1050, yo termino compensando la diferencia entre el 975 y el 1050. En la opción, no termino compensando eso. ¿Sí? Solamente termino compensando la prima que pagué upfront. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener súper en cuenta, y que lo comentó una persona interna, es que son dos instrumentos diferentes con pros y contras. ¿Sí? Acá lo interesante es entender cómo funciona la opción como una alternativa de cobertura. Y ahí di una razón del por qué yo debería considerar como exportador la opción. Pero si a uno le acomodan los puntos y la verdad es que echándose a 9,75 yo ya estoy cómodo como exportador y me da lo mismo si el tipo de cambio sigue subiendo, la opción es forward. Yo acá no quiero vender la opción sobre el forward, creo que son dos instrumentos absolutamente válidos a la hora de cubrir. Ok. Las otras preguntas yo creo que quedan para el webinar que hagamos de la contabilización de las opciones, que tiene que ver con si la prima se puede contabilizar como gasto y si es deducible de impuesto en Chile. Bueno, nosotros no somos tributarios, ¿eh? Eso es re importante. Es una consulta que la pueden ver con su abogado directamente, pero sí nosotros les podemos mostrar cómo contabilizar la prima dependiendo de qué partida estén cubriendo. Eso sí que podría ser parte del webinar. Claro. Podría Eh, contestar lo de la prima como gasto, pero lo voy a dejar para el webinar de contabilidad para esa, que nos sigan, para que sigan asistiendo. Pero efectivamente sí, lo de tributario, véanlo con su asesor financiero tributario. Ok. Bueno, esas son las principales preguntas que tenemos hoy día. Y en beneficio de la hora, tal vez deberíamos ir cerrando. Y muchas gracias por la asistencia y súper buena y clara explicación, Cristian. Muchas gracias, gracias a todos nuevamente por la asistencia, gracias por la presentación, Claudio. Y nos vemos pronto, esperemos este año seguimos con los webinars, nos tomamos este break de verano, pero ahora seguimos con todo, así que nos vemos en abril y espero les haya servido. Gracias a todos. Chao, chao.